Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que en esta mañana nosotros vamos a estar orando por ella. Nosotros no bautizamos a los niños, sino que se los presentamos al Señor y oramos por ellos, oramos por sus padres, para que Dios les dé sabiduría e inteligencia, para que ellos puedan enseñar, guiar, encaminar a sus hijos en el camino del Señor, no de la manera que quizás ellos antes han vivido, sino de la manera que Jesús nos enseña. Y en esta tarea también está la iglesia acompañando, ¿no? A través de las maestras de la escuela bíblica, que cada domingo trabajan con tanto amor, con tanto entusiasmo, pero no solamente el domingo. Nosotros vemos una partecita el domingo de todo lo que trabajan durante la semana, ¿no? Y realmente es un ministerio tan importante, porque muchos de nosotros, quien les habla, soy un fruto de la escuela bíblica, de la escuela dominical, porque de chiquito ahí me enseñaron la palabra, me enseñaron a cantar al Señor, y así fui creciendo en el camino. Así es que en esta mañana vamos a estar orando todos juntos como familia. Yo le voy a pedir que se acerque a Saya. Esto estaba previsto para el domingo pasado y los hermanos diáconos con mucha presteza se movieron para conseguir todo lo que había que conseguir y bueno, Saya el domingo pasado no pudo venir, entonces hoy estamos. Amén. A ver cómo anda el abuelo. También vamos a orar por vos. Vamos a orar por vos. Bueno, Mía, la presentamos a la iglesia, así la conocen. Mía Shaddai. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar por ella, para que el Señor la bendiga, la guarde, que pueda crecer sanita y fuerte, que le dé sabiduría a su mamá en esta tarea que no es nada fácil, pero que el Señor hace aquellas cosas que nosotros no las podemos hacer. Él nos da fuerza, sabiduría e inteligencia para poder hacerlo. Así que vamos a orar por Mía. Señor, Padre del Cielo, te damos las gracias, Señor, por esta mañana que juntos, en familia, como iglesia, nos das la oportunidad de poder, Señor, extender manos de bendición sobre Mía. Señor, Padre, te pedimos que la tomes en tus manos, Señor, que la bendigas, que la guardes, Señor, que pueda crecer sanita y fuerte para tu gloria, Señor. Señor, guardarla del mal, del peligro, guardarla de la maldad del mundo, guardarla, Señor. Señor, en esta mañana como iglesia, Padre, la ponemos a la protección tuya, Señor. Señor, te pedimos que también bendigas a su mamá, Señor, que le des sabiduría, inteligencia para instruirla en tu camino, Señor. Señor, te pedimos que bendigas, Señor, estas vidas y que podamos compartir, Señor, los años que vos nos des, podamos compartir juntos, Señor. Que no sea algo pasajero, sino que podamos estar juntos, Señor, creciendo, acompañando, Señor, ayudando, fortaleciendo, aconsejando, Padre, como tu palabra nos enseña. Señor, la ponemos a tu cuidado delante de tu presencia y lo hacemos como iglesia, orando a vos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Esto es parte de la iglesia, una Biblia, una Biblia yo la voy a mostrar, está muy linda. Una Biblia de niño, de bebé, de niñito, el certificado, para que lo pongas en un cuadrito y que lo mires siempre. Bueno, Dios te bendiga.
unos versículos que se encuentran en Segunda de Reyes, capítulo 20. Versículo 2. Esta palabra es una palabra tan intensa y tan fuerte, aunque a veces el Espíritu Santo habla a cada persona de una manera diferente, ¿no? Y yo escuché esta predicación por primera vez cuando estábamos sirviendo en una iglesia en Villa de Suriaga. Vino un hermano que yo lo conocía desde que yo era niño, lo conocía porque él desde joven trabajó en evangelismo. Después, cuando ya era pastor, lo habíamos invitado para una reunión de jóvenes y el hermano predicó acerca de esto, de Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 2, y cómo es el impacto de la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿no? Cómo dejamos que Dios hable a nuestros corazones, cómo nosotros estamos en estado de escuchar la palabra de Dios y recibirla para que esa palabra pueda tener un efecto en nosotros y logre un cambio. Porque muchas veces podemos estar en un lugar y escuchar algo, pero no analizamos, no retenemos, sino que simplemente es como si fuera un ruido que escuchamos, que pasa y no deja nada en nuestra vida. Pero la palabra de Dios dice que ella no va a volver a Dios vacía, sino que antes va a hacer su obra. Y así como leyeron los chicos en 2 Timoteo 3:16, que toda palabra de Dios es útil, tiene una utilidad. No es porque sí, no está para llenar un lugar del espacio, sino que tiene una utilidad. Y es útil para determinadas cosas que son fundamentales en nuestra vida, ¿no? Y me gustaría que llevemos este versículo a nuestra casa y lo analicemos, porque es útil para convencer de pecado, es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para muchas cosas la palabra de Dios. Y teniendo una herramienta tan útil, ¿cómo es que muchas veces no la sabemos aprovechar en nuestra vida, ¿no? Y muchas veces tenemos tropiezos y sufrimos daños, porque todo tropiezo en nuestra vida termina con un daño, con algo que nosotros no esperábamos, pero que llegó a nosotros y nos entristeció, nos hizo angustiar, nos hizo tener pérdidas. Y sin embargo, nos olvidamos de 2 Timoteo 3:16, donde habla de para qué es la palabra de Dios, cuál es la utilidad. Porque yo puedo tener una herramienta muy linda, pero tengo que saber usarla para que esa herramienta pueda tener un resultado, el uso de esa herramienta, y pueda producir cambios en mi vida. Y de eso se trata la iglesia, que juntos podamos crecer en él, ¿no? Y dice el versículo 2 de 2 de Reyes 20, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová, y dijo, muchas veces recurrimos a Dios en nuestras circunstancias extremas, ¿no? A veces cuando hablamos de algún enfermo decimos, sí, bueno, está en las manos de Dios, y como si fuera lo último, la última ratio, como se dice en derecho, siendo que eso debería ser lo primero en nuestros conflictos de la vida, en nuestras situaciones, en nuestros problemas, en todas las edades de la vida. Porque nosotros tenemos a Jesús, nuestro sumo sacerdote, que vivió como cada uno de nosotros, solo que sin pecado, pero vivió todas las etapas de la vida. No nació, no apareció en la tierra unos 3 años antes de ir a la cruz, sino que fue niño, fue joven, trabajó, se desenvolvió en la sociedad, fue a aprender en la escuela. Entonces vemos que Jesús puede compadecerse y puede comprendernos a nosotros en todos los órdenes de la vida. Sufrió el dolor, sufrió el desprecio, sufrió la ingratitud de la gente, la falta de comprensión. Entonces el Señor, no hay ninguna cosa que pueda pasar en nuestra vida que Él no nos pueda entender. Solo que Él está esperando es a acudir al Señor y decir, Señor, vengo a tu presencia a orar, a hablar con vos, a decirte
Primero, ¿para qué venimos? Para agradecer a Dios. A veces nuestras oraciones son una lista larga de pedidos de nuestras necesidades, ¿no? Alguien dijo alguna vez como si fuera un proveedor automático que nosotros ponemos una ficha y sabe lo que necesitamos. Y esto está alejado de lo que es Dios para nosotros. Dios está siempre dispuesto a escucharnos. Todo el tiempo, todos los días, las 24 horas del día, Él siempre está dispuesto a escucharnos. Pero Él también tiene cosas para decirnos. Y muchas veces el recurrir a Dios solo lo dejamos para circunstancias extremas, allí donde sentimos la necesidad imperiosa y sabemos que nadie más que Dios lo puede hacer. Pero Dios está en todos los ámbitos de la vida, en todas las situaciones, en todos los tiempos y en todos los momentos. Pero acá encontramos al rey Ezequías, un hombre que se había esforzado en su vida por hacer la voluntad de Dios, un hombre que se había esforzado por hacer los cambios que Dios le daba para hacer y había logrado avances importantísimos en el reino. Había logrado que aún aquel imperio tan poderoso que era Babilonia, que lo estaba mirando con un proyecto a futuro, se había quedado asombrado de todos los avances tecnológicos que Ezequías había logrado durante el tiempo de su reinado. Pero un día llegó el límite de su vida y llega el profeta Isaías con un mensaje tremendo, fuerte, poderoso, un mensaje, como diríamos hoy, sin anestesia, ¿no? A veces los predicadores nos cuidamos tanto para decir algunas cosas, pero Isaías se presentó y le dijo al rey, preparar tus cosas, arreglar tu casa porque te vas a morir. Y en esta circunstancia es que Ezequías reacciona de esta manera y ora a Dios, ¿no? Ora a Dios y le dice en su oración aquellas cosas que Él ha hecho, que tenga memoria de Él. Y lo cierto es que sintetizando, Dios tiene misericordia de Él. No quiero abundar en este punto porque hace poquito Emiliano lo estuvo predicando, pero lo cierto es que Dios tiene misericordia de Él y le contesta. Ahora, después de recibir el milagro de Dios, Ezequías empieza a recibir mensajes de muchos reyes, pero en particular de aquellos que venían de Babilonia. El hijo del rey de Babilonia se estaba ocupando de este asunto. Entonces le envía presentes, le envía cartas y Ezequías lo recibe en su palacio. Y en lugar de contarle el milagro que Dios había hecho en su vida, no se ocupa de esto, no se ocupa de predicarles de Dios acerca de quién era que Él servía, honraba, amaba, como cuando le dice a Dios todas las cosas buenas que había hecho, sino que le muestra todas las cosas que Él tenía, los avances tecnológicos, las armas, las riquezas, el oro, las joyas, pero de Dios ni una palabra, ¿no? De Dios ni una palabra. Y anoche cuando estábamos repartiendo tratados allí, yo dije, ¿cuántas de estas personas están en situaciones límites en su vida, ¿no? Algunas caras cuando se bajaba el vidrio te daban espanto de la tristeza, del dolor que se veía en esos rostros. Algunos vidrios se bajaban y podía haber familias que el ambiente que había adentro no era un ambiente apacible. Algunas personas directamente se negaban a abrir el vidrio, pero ¿cuántas de esas personas estaban en necesidad de recibir el Evangelio, de recibir una palabra de poder, una palabra de amor, una palabra de esperanza? Esta gente de Babilonia había ido porque tenía otras intenciones, pero en lugar de predicarles de Dios, vamos a traerlo a nuestro tiempo, en lugar de hablarle de Jesús, le estaba mostrando todo lo que había logrado, le estaba mostrando las riquezas, le estaba mostrando aquellas cosas que habían llenado su corazón, porque luego de que él recibió el milagro de Dios, no lo vemos a Ezequías dando testimonio a los demás acerca de lo que Dios había hecho con él. ¿Sabes que Dios obra en nuestras vidas para que su nombre sea glorificado? Dios es un Dios que abre puertas de milagro para que el mundo vea y crea que Él existe y que es real.
Dios es un Dios que abre fuente de provisión en el desierto, donde no hay agua, donde no hay alimento, para que sus hijos puedan gozarse en esa respuesta de Dios, pero también puedan dar testimonio acerca de lo que Dios ha hecho. Muchas veces yo creo que Dios no hace cosas en nosotros porque sabe que no las vamos a compartir. No vamos a decirle a las personas, mirá, yo estaba perdido en mi angustia, en mis vicios, en mis necesidades, en mi problema, yo tenía mi hogar destruido, mi matrimonio estaba sin esperanza, pero un día alguien me dio un tratado, un día alguien me predicó acerca de Jesús, y yo me acerqué con toda mi negatividad, pero pude recibir a Cristo en mi corazón y Él cambió mi vida. Todas aquellas cosas que Dios hace en cada uno de nosotros. Dice la palabra que no nos tenemos que avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios y el poder está en acción. El poder no se muestra en una vidriera, sino que se vive, se ejercita, se usa. El poder de Dios está para obrar en los corazones, en las personas que aún están endurecidas y no están dispuestas a reconocer que Cristo vino a la cruz del Calvario, no para hacer un acto de compasión solamente, sino para cambiar el rumbo de nuestras vidas. Ezequías había recibido una oportunidad de parte de Dios. Dios había dicho, está bien Ezequías, vos fuiste una buena persona, pero yo te voy a dar unos años más. Pero ¿qué vas a hacer con esos años, no? Y a veces nosotros se nos pasan los años de la vida y es bueno sentarnos y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi tiempo? ¿Cómo estoy ocupando mi vida? La palabra de Dios dice que aprovechando bien el tiempo, redimiendo, salvando el tiempo, porque los días son malos. Entonces yo tengo que redimir el tiempo, tengo que aprovechar el tiempo, tengo que vivir sabiamente en ese tiempo. Cuando los chicos leyeron en 2 Timoteo 3:16, que habla acerca de la utilidad de la palabra, y tal vez nosotros te estamos enseñando la palabra y no hay un interés en venir a escuchar la palabra, pero el interés en aprender de la palabra no es para mí, sino es para que yo pueda usar esa palabra para ejercitarla en mi vida y para que pueda luchar contra las fuerzas de opresión, las fuerzas de las batallas que se pelean en los aires, en las regiones celestes. Tengo que saber usar mi herramienta para que Dios manifieste su poder a través de los métodos y de las formas que Él tiene y no de lo que yo me pienso que es. A veces creemos que ejercitar el poder de Dios es una fórmula mágica que con nombrar ya es suficiente. Y esto no es así porque el Señor nos enseña en su palabra la forma que podemos usar su poder para salvación, su poder para libertad, su poder para vencer en las batallas, su poder para trabajar en la obra, su poder para predicar el Evangelio, su poder para ganar almas para Cristo, su poder para sanidad. Amén. Amén. Tomamos la decisión en esta campaña que se va esta noche de evangelismo que vamos a hacer el 24 de julio, 25 de julio, sábado, que vamos a orar por sanidad. Amén. Bueno, ¿cuánto creen que Jesús puede sanar a los enfermos? Amén. Bueno. Estamos en una iglesia viva. Entonces vamos a orar, vamos a tomarnos todo este tiempo para estar orando. Vamos a usar las armas que el Señor nos da. Porque así como le dio a Ezequías, el Señor a nosotros también nos está dando un tiempo. ¿Y qué vamos a hacer en ese tiempo? Vamos a mostrar que tenemos un lindo edificio. Amén, gracias a Dios, porque lo tenemos, porque es nuestro, porque no tenemos que pagar alquiler. Vamos a mostrar ¿qué? Cosas lindas. Vamos a mostrarle a Cristo a la gente. Vamos a hablar de que hay un Dios poderoso que nos enseña a través de su palabra la utilidad que tiene su palabra para aplicar a nuestras vidas. Dice el versículo 12, en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especias, ungüentos preciosos, y la casa de sus armas. Allí donde tenía todo el armamento guardado. Entonces cuando venían los babilonios a tomar
ya sabían dónde tenían que ir, ¿no? Muchas veces, quizás inconscientemente, nos desnudamos ante el enemigo, y no sabemos que Dios nos dice que tenemos que ser prudentes, que tenemos que guardar su palabra, que tenemos que hablar a la gente de Cristo y no de otras cosas. Muchas veces la contaminación aún entra en las conversaciones y quizás queremos hablar delante a alguien del Señor y terminamos hablando de política, de economía, pero el Señor nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros solamente por las autoridades lo que el Señor nos enseña es orar por ellos, no odiarlos, no reclamarles, sino orar por ellos, para que Dios les dé sabiduría, inteligencia, para que podamos vivir, como dice la palabra, quieta y reposadamente, pero para que la Iglesia, como integrante de esta sociedad, aunque la Iglesia no pertenece, no corresponde al ambiente o a la sociedad que es el mundo, sino que la Iglesia está santificada en la presencia de Dios por la sangre de Cristo, pero que puede influenciar a las personas. Ezequías tuvo una oportunidad maravillosa de influenciar a las personas, decirle: vengan, sepan que acá hay un Dios de poder que vive, que reina, que tiene autoridad, porque todo lo que tenemos viene de Él, porque todo esto nos lo dio Él, pero por sobre todo porque puso su mano de misericordia sobre mi vida y me sanó. Pero muchas veces esa contaminación entra en las conversaciones y no podemos influenciar, pero tenemos que vivir y orar a Dios para que Él nos ayude a influenciar la sociedad donde nosotros vivimos. Que no nos parezcamos nosotros a ellos, sino que ellos se parezcan a nosotros. Que nos mostremos, como dice la palabra, la iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Esa es la identificación de la iglesia del Señor. Ese es el mensaje que la iglesia da a la sociedad en la cual vivimos, con sus problemas, con sus conflictos, con sus necesidades, con sus guerras, pero Cristo sigue siendo el mismo. Cristo sigue siendo el autor y el consumador de la fe. Cristo sigue estando vivo y dispuesto a tocar los corazones. Cristo sigue estando vivo y dispuesto a intervenir en tu vida, en tu problema, en tu necesidad, en tu enfermedad, en tu dolor, porque Cristo te ama por sobre todas las cosas. Y el amor de Cristo es lo que lo llevó a Él a la cruz a dar su vida. El amor de Cristo fue el que produjo y te movió que un día llegues y escuches la palabra de Dios, escuches el Evangelio. Pero ahora que recibo el milagro de Cristo, tengo que revertir lo que hizo Ezequías y tengo que hablarle a las personas de Cristo. Tengo que decirles al Cristo que vino a traer paz, vino a traer esperanza, pero vino a traer salvación. Porque la paz y la esperanza la tenemos acá, pero la salvación es eterna. Es eterna. Y muchas veces la gente pierde el concepto de eternidad y a veces nosotros mismos perdemos el concepto de eternidad porque estamos metidos en el día a día. Pero el Señor nos hizo con concepto de eternidad y allí es donde vamos. Amén. Allí es donde vamos. Vamos a la eternidad en su presencia. Ahí no va a haber conflictos, no va a haber pena, no va a haber dolor. Todo va a ser celebración en la presencia del Señor por la eternidad. Ezequías, lamentablemente, no aprovechó la oportunidad que Dios le había dado. Y en el capítulo, el versículo 15, vuelve el profeta y le dice: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Y qué triste cuando el tesoro nuestro no está en lo que Dios puso en nuestros corazones, ¿no? Dice la palabra que donde está tu tesoro, allí también va a estar tu corazón. Tu corazón va a estar en lo que amás. Ahí va a estar tu corazón. Qué bueno que nuestro corazón pueda estar en Jesús. A veces las personas hacen
conflictos acerca del grado del amor a Jesús. Y el amor de Jesús es tan coherente con la vida, con la salud, con la familia, que Jesús no te va a pedir que dejes a tu familia, Jesús no te va a pedir que dejes a tu esposo, que dejes a tu esposa, Jesús no te va a pedir nada fuera de lo que Él estableció, simplemente Él quiere tu corazón, quiere ocupar un lugar en tu corazón, no un residual, sino quiere ocupar un lugar en tu corazón. Es tan lindo cuando nosotros podemos orar y entregar, presentar a Jesús un niño, pero es tan bueno cuando nosotros podemos emplear nuestro tiempo en trabajar e invertir con ellos, en enseñar a los más jóvenes cómo es el hogar, cómo se forma un hogar, cómo se maneja un hogar, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseñó, para que las generaciones que Dios nos dé de acá en el futuro puedan crecer sanas y fuertes en la vida y en la fe, que sean mujeres y hombres útiles para la gloria de Dios, que ocupen lugares importantes en la sociedad donde vivimos. Ahí es donde el Señor nos quiere poner para influenciar. Dios le había dado la oportunidad a Ezequías de influenciar a los reinos, a los reyes. Y los había impactado porque todos veían los avances extraordinarios que había en el reino. Pero sin embargo, ocupó otro lugar en su corazón. Y le pregunta el profeta. Entonces, dice el versículo 16, y con esto voy concluyendo. Entonces Isaías le dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, oye palabra de Jehová. Y aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo de tus padres, todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. ¿Para qué servía todo lo que había tenido? Para nada. No le iba a servir para nada. Solamente la importancia de aquello que está en nuestro corazón. Dios no se va a llevar nada de lo que nosotros tenemos cuando nos lleve a su presencia. Si Dios está interesado en nuestro carácter, que nuestro carácter sea un carácter conforme al corazón de Dios, que tengamos la comprensión de Dios en nuestra vida, para comprender en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra familia espiritual, de comprendernos, de amarnos unos a otros, porque esta es la predicación más fuerte. Dice la palabra que esta es el arma que vence al mundo, el amor que Él puso en nuestros corazones. Y esto es lo que el mundo necesita hoy. Necesita conocer que hay un Cristo que nos ama y que somos amados, pero también que ellos pueden ser amados por Cristo. No más, no importó, todo lo que Ezequías mostró en su predicación era algo que no servía para nada, porque lo único que quería Dios era que ese milagro que había hecho en su vida, de agregarle 15 años a su vida, pueda traer un testimonio y que los corazones puedan conocer que hay un Dios poderoso que determina sobre la vida y sobre la muerte, pero no lo hizo. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios que es útil para enseñarnos, amén, como leyeron los chicos en 2 Timoteo 3:16. Entonces, ¿para qué usamos todo esto? Para aprender y para enseñar, para compartir, para arreglar aquellas cosas que tenemos que arreglar en nuestra vida, y que así como Dios dijo de David, que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, con todas sus falencias, si lo querés criticar a David, tenés una biblioteca, pero sin embargo era un hombre que tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Era un hombre que tenía un corazón sensible a la voz de Dios, pero era un hombre como somos todos, mujeres, hombres, tenía naturaleza humana. Entonces Dios amaba ese corazón, y ese corazón es importante que esté en nosotros, que tengamos un corazón sensible a la voz de Dios, que podamos escuchar su voz, su palabra, pedirle: Señor, yo necesito que esta palabra a través de tu Espíritu Santo sea desarrollada en mi vida, para que pueda ir creciendo como vos querés y no a mi manera. Así que gracias a Dios por la vida de este hombre, de Ezequías, que también dejó un testimonio para nosotros, para que nosotros podamos aprender lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, porque en algún momento tuvo obras buenas y Dios usó la vida
corrección de Ezequías para aplicar en nuestra vida y que no tengamos que pasar por lo de Ezequías, ¿no? A veces las personas suelen decir que la experiencia que vale es la propia, ¿no? Pero si nosotros podemos aprender de la experiencia de otro, vamos a evitar el dolor. Y para eso está la palabra, para que evitemos las consecuencias negativas que nos causan dolor, que nos entristecen, aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta tarde, en esta mañana que nos das, Señor. Sí, ya pasó el mediodía. Gracias porque podemos estar juntos en tu casa, Señor, para compartir tu palabra, que es vida, que es poder, que es autoridad tuya, Señor. Gracias. Gracias porque los chicos nos leyeron hoy para que es útil esta palabra, Señor. Señor, te pedimos que la grabes en nuestros corazones. Y ahora, Señor, te pedimos que nos des este tiempo de comunión con vos, especial, íntimo, en que vamos a participar de estos símbolos, Señor.